para el día de hoy voy a desempolvar a estos pequeños amigos que ya había tenido guardados desde hace como más de un año, creo yo. Estoy casi seguro. Ya tenía yo muchísimo miedo de que fueran a secarse. Hace tiempo una amiga me dijo, ay, es que dejé destapados mis plumones, mis marcadores, y ya después de un tiempo se secaron, pues. Y yo creo que yo tenía muchísimo miedo de eso. Por eso ahorita lo primero que quiero hacer es verificar que la mayoría todavía sirven, porque algunos no los he usado tantos, no son colores que suelo yo usar tanto. Entonces, al tiempo de que estoy haciendo una paleta de color para el trabajo que voy a hacer el día de hoy, también quería hacer como un pequeño chequeo. Ay, por cierto, miren, estos lápices neones que tengo acá, los compré en el Miniso. Ustedes no los compren, no sirven para nada, solo se ven muy bonitos. Y bueno, como les estaba comentando, estoy haciendo una paleta de colores, pequeñas pruebas más que nada. Tenía yo la curiosidad ya desde hace algo de tiempo de cómo funcionarían los lápices de colores con los Copic. Yo tenía entendido que pues no tendría por qué haber ningún problema, porque pues el Copic es base tinta y pues tinta que funciona muy bien en varias superficies de papel. Por lo mismo también estoy utilizando un papel pues bastante común, creo que es una opalina gruesa, pero ya una vez que tengo yo mi boceto, voy a utilizar como siempre una goma moldeable y lo voy a rodar por encima para quitar el exceso. Creo que esta paleta rosita es por la que me voy a decidir y pues vamos a empezar. Mientras estoy haciendo esta pieza, hay varias cosas de las que me gustaría platicar. Y una de esas cosas es el hecho de que, bueno, vamos a empezar por dejando en claro que yo sé que no tengo muchísimos seguidores. Realmente creo que ni siquiera mucha gente ve mi canal todavía. Esto es un proyecto que todavía va empezando, muy verde. Espero en algún momento obviamente crecer. Me gustaría muchísimo compartir todo lo que hago y así. De momento es muy probable que solo me vean algunos amigos, inclusive uno que otro familiar tal vez. Pero bueno, yo creo que una de las principales razones por las cuales no soy tan activo creando videos, primero que nada porque consume muchísimo tiempo y sobre todo, bueno, no tengo experiencia con otro tipo de videos, pero creo que los que conllevan grabar el proceso de un trabajo siempre son un poquitito más complicados porque pues es importante. A mí me gusta mucho como mostrar los detalles y demás y pues enseñar como que pequeños encuadres acerca de cómo estoy trabajando en ciertas zonas, etcétera, ¿no? Entonces consume mucho tiempo, la edición también consume muchísimo tiempo, buscar recursos también consume muchísimo tiempo porque pues si quieres hacer un buen video obviamente necesitas como que muchos recursos, ¿sale? Y justamente ahorita que, o sea, también tomando en cuenta que ni siquiera genero una ganancia monetaria de esto, pues no me puedo dar el lujo de comprar material, ¿no? Material así como que música, etcétera. Pero bueno, ahora, otra de las razones por las cuales tampoco hago muchos videos va un poco aunado a la situación por la cual creo que todo el mundo estamos pasando. Esta situación que nos está afectando a todos, el encierro, la pandemia y demás. Yo estoy consciente de que yo me encuentro en una situación bastante privilegiada. Por lo mismo, yo creo que no he tenido pues problemas monetarios o tal vez, bueno, de diversas situaciones. Sin embargo, no nadie, creo yo, está exento a pues sufrir un poco de estragos por preocupaciones de todo tipo, y eso conlleva pues la parte también emocional, la parte física. Si tú no te sientes bien anímicamente, pues probablemente tampoco te vas a sentir como que con las energías para hacer nada, ¿no? Entonces todo eso tiene mucho que ver. En mi caso, y hablando única y exclusivamente por mí, yo pues venía arrastrando como muchas otras cosas, ¿no? Que yo sentía que tenía que ya terminar. Entre ellas pues lo mismo, como por consecuencia de la pandemia, muchos procesos en los que yo estaba tuvieron que
posponerse, se entorpecieron muchas situaciones. Por ejemplo, yo ya estaba como a punto de graduarme y pues también estaba yo muy metido como en mis papeleos y todo. Entonces ahorita todo eso se ha tenido que aplazar y aplazar y aplazar. Y son cosas que vamos arrastrando. Todos, yo creo, o bueno, la mayoría, no me gusta tampoco hablar por todos, pero son cositas, ¿no? Que se van como que acumulando. Si ese es tu caso, igual que el mío, a mí, o bueno, el consejo que yo quisiera dar es intentar poner atención en esas cosas porque creo que nos puede ayudar muchísimo. Eso nos puede, digamos, dar como un pequeño alivio cuando logramos completar esas cosas. Esa idea de tener que hacer cosas como muy maravillosas y como que hacer cosas increíbles todos los días, a mucha gente nos afecta directamente porque nos hace sentir como que no estamos haciendo nada, y yo creo que eso es una idea que tenemos que deshacernos, tenemos que empezar a quitarnos como esas ideas de la cabeza de que si en un día no haces obras maestras es que eres un fracaso, porque pues no es verdad. Hay días en los que ni siquiera tengo ganas de agarrar un lápiz. Es mentira eso de que si te encanta lo que haces no vas a trabajar ningún día de tu vida. Al principio yo lo creía un poco, pero después te das cuenta de que no es verdad. Hay muchos otros factores que se pueden interponer en un proceso creativo. En fin, entonces, a lo que iba con ese pequeño discurso es: intentemos hacer cosas fáciles, intentemos hacer cosas sencillas, culminar, cerrar ciclos, si así lo queremos ver, y poco a poco nos vamos a ir sintiendo que estamos completando cosas. Y eso yo creo que es muy bueno para nuestros ánimos, para sentir que de verdad estamos como que terminando cosas. Si me repito, perdón, la verdad es que esto es algo muy espontáneo. Y pues bueno, creo que en general ese era como el tópico principal. No he estado muy activo haciendo videos porque pues entre trabajo, esto que yo comentaba de querer terminar ya, finiquitar, muchas cosas que tengo como que atrasadas, entre que los recursos son complejos de ir encontrándolos, de tiempo, todo. Y bueno, espero que les esté gustando mucho la pieza que estoy haciendo ahorita. Como pueden ver, pues mi idea era básicamente unas haditas que se estaban... una se está bañando. Una se está bañando, está ahí sentada, muy tranquila. Y la otra está como que recogiendo agüita de esa fuente mágica. Y bueno, mi principal idea para el dibujo era porque era fuente, tal cual. Cuando tengo problemas de bloqueo artístico, lo que yo he hecho es proponerme como varios mini retos o ideas como al azar. Las voy eligiendo, le pido a amigos que las vayan eligiendo por mí, y así como que me obligo a mí mismo a dibujar. No suena tan bien cuando digo me obligo, pero no es como que de verdad diga, tienes que hacerlo, no, sino que cuando estoy en busca de querer dibujar algo y de verdad no encuentro qué, o no encuentro la inspiración y tal, digo, bueno, entonces puedo tomar ideas de acá, y bueno, ya estoy por terminar la pieza. Únicamente voy a agregar unas cuantas cositas por aquí y allá con los lápices, y ya está. Sí, creo que ya está. Voy a cortar los bordes, bueno, excesos. Me gusta quitar como el exceso de papel porque siento que es más fácil guardar las piezas así. Los voy a cortar. Y después, para darle un toque un poquito más profesional, con esta cortadora de esquinas, le voy a cortar las esquinas. Y ya está. Ya quedó. Está terminada esta fuente mágica con haditas bañándose. Y pues nada,
creo que eso es todo por el día de hoy en general. No me queda nada más que despedirme. Si de verdad les alegra mucho ver videos de mí, pues háganmelo saber, obviamente. Y probablemente estaré haciendo más videos en estos días porque estoy motivado. Así que, bye bye.